Bueno, entonces, las ecuaciones diferenciales parciales, para poder resolverlas, tengo que crear yo una ecuación donde contenga tanto a la x como a la y, porque justamente lo que yo quiero encontrar es cuál es esa ecuación. Entonces, la ecuación a la que nos vamos a referir siempre, ¿sí? Va a ser una ecuación que la vamos a llamar por el momento u, que va a depender tanto de x como de y. Entonces, si depende tanto de x como de y, va a tener una variable que dependa siempre de x multiplicado por otra variable que dependa siempre de y. En nuestro caso, estos dos tipos de variables se van a llamar u a la ecuación justamente la que queremos encontrar, b a la que depende de x y w a la que depende de y. Una vez que encontramos nuestra ecuación, ¿sí? Podemos suponer lo siguiente. Si yo quiero la derivada de u respecto de x, ¿sí? Solamente lo que me va a afectar es a la variable que tiene la x, es decir, en nuestro caso la b. Entonces se la va a derivar por una vez. Mientras que la w va a seguir siendo constante porque solo depende de y. Lo mismo va a pasar con si yo quiero la derivada de u respecto de x. Sí, la bx me va a quedar constante, mientras que la w se va a derivar una vez. Ahora, si yo quiero la segunda derivada de u respecto de x, es como que vuelvo a la derivada de x y la vuelvo a derivar respecto de x. Por lo tanto, solamente la b me queda derivada dos veces, mientras que la w queda constante. Lo mismo para el siguiente caso, y para el de x y, se agarra cualquiera de las dos, tanto de x y de y. En este caso, como es x y, se agarró a la derivada respecto de x y a esta función se la derivó respecto de y, ¿sí? Entonces, estos 5 son los posibles casos que nos podemos llegar a encontrar cuando ahora hagamos un ejercicio de ecuación diferencial parcial. Bueno, entonces, supónganse que nos piden este ejemplo, ¿sí? La derivada parcial de x va a ser igual a la de y. Entonces, lo único que hacemos como primer paso es, en vez de tener u respecto de x, lo escribimos como la forma en la que recién se la mostré, y en vez de tener u de y, se lo escribimos así. Una vez que tenemos eso, llevamos de un lado todos los que tengan la misma letra y del otro lado todos los que tengan la otra letra. En este caso siempre se trata de tener la que está derivada arriba, siempre. Entonces nos va a quedar la derivada de b sobre b va a ser igual a la derivada de w sobre w. Y todo esto va a ser un número igual a constante, que para nosotros ese número lo vamos a llamar como alfa. Bueno, entonces de acá nos va a salir entonces dos ecuaciones, ¿sí? La 1 y la 2. Bueno, entonces, si vamos con la ecuación número 1, ¿sí? Nos queda de esta forma. Entonces lo que hacemos es, la bx la pasamos multiplicando para el lado. ¿Por qué? Porque siempre esto me tiene que quedar solo, la derivada, siempre. Lo único que hacemos es ahora transcribir y en vez de dejar todo dependiendo de la x, transcribirlo como sería realmente. Entonces, si yo tengo una derivada primera, se escribe db. Y si está respecto de x va a ser igual y acá ves que ya la x ya no aparece. Bueno, una vez que hacemos eso, lo único que hacemos es lo mismo que habíamos hecho antes, donde todo lo que está con la misma letra va para un mismo lado, ¿ven? Y lo que está con otra letra para el otro. En este caso no tenemos x, pero bueno, la sacamos para el otro lado para que no esté dentro de la misma. Una vez que hacemos eso, ¿sí? Bueno, acá lo volví a escribir para que ustedes se den cuenta que db sobre b es lo mismo que decir 1 sobre b por db. Bueno, ¿y esto qué es? Y esto es una derivada. Por lo tanto, lo derivo. Entonces, si yo lo derivo, ¿sí? 1 sobre b es el logaritmo natural de b. Y eso va a ser igual a, y la derivada de alfa respecto de x va a ser alfa por x. Más c. Ojo, el más c solo se escribe en una de sus dos variables. Y casi siempre, mejor dicho, siempre se escribe del lado de donde no está la incógnita. Mi incógnita, acuérdense que en este caso es encontrar cuánto vale mi b. Entonces se lo escribe siempre del otro lado, ¿sí? ¿Ven? Acá. Una vez que hacemos esto, lo único que hacemos es tratar de llevarlo a la mejor manera para que me dé el resultado de b. Entonces, logaritmo de, para que me quede solamente la e, le aplico el e al otro lado, me queda de la siguiente forma. Y como el c es una constante, mejor la separo, ¿entienden? Aplico la propiedad, ¿sí? Entonces me queda de la siguiente forma. Y una vez e a la c es lo mismo que decir una constante. Entonces, e a la c la vamos a llamar nosotros, para que nos quede de mejor forma, como K1, o sea, constante 1. Entonces, ya me queda muestra que mi primer función, la b, que dependía de la x, ¿se acuerdan? Ya la encontré. Bueno,
Y si ahora vamos con la segunda ecuación nos va a pasar lo mismo. Va a ser básicamente lo mismo porque tenemos la misma operación nada más con distinta ecuación. Bueno, primeramente tenemos que dejar a la derivada sola, entonces pasamos para el otro extremo todo lo que no sea derivada. Una vez que está así, lo pasamos a, en vez de depender de la y, a su verdadera forma como se escribe, es decir, la derivada de w respecto de y la w ya no depende de la y, sino que está sola. Una vez que hacemos eso, todas las w irían de un lado y en el otro caso todas las y irían del otro. Las constantes siempre van del lado de las y. Acuérdense que esto tiene que quedar solamente de este lado, tienen que quedar las derivadas. Otra forma de verlo, si no, esto es escribirlo así, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto, se deriva. Bueno, cuando se deriva, lo que se hace es se deriva de ambas partes, como veníamos haciendo antes. Logaritmo de w va a ser igual a la alfa por la i más c. Acuérdense que la constante solamente se escribe del lado donde no estoy buscando la incógnita, es decir, de este lado. Porque este lado, acuérdense que mi incógnita siempre es, en este caso, w. Bueno, una vez que lo resuelvo, voy despejando, igual que hicimos con el otro, y la constante la quiero siempre sola, por eso la despejo del otro aplicando la propiedad. Acuérdense que la propiedad, si tengo una suma, es una multiplicación. Entonces, a esta constante e a la c, en nuestro caso la vamos a llamar como K2, ¿sí? Por lo tanto, nuestra función w queda encontrada ahí. Bueno, una vez que encontramos la b y la w, acuérdense que nosotros lo buscamos para encontrar la ecuación general, la u. Esto es lo mismo que escribir esto, ¿no? Bueno, entonces la b, que la habíamos encontrado antes, y la w, que la habíamos encontrado antes, las multiplico para obtener la ecuación. Bueno, como tenemos K1 y tenemos K2, son constantes que no sabemos el valor. Entonces, al multiplicarlas nos va a aparecer como común una K, o la letra que ustedes quieran. Pero K, así la representamos como la letra de constante. Total, como no sabemos cuánto vale ni K1 ni K2, con poner K se da cuenta que es una constante. Y las dos, al tener la E, ¿sí? Sus exponentes, como están multiplicando, se suman. Por lo tanto, me va a quedar E a la AX más a la alfa X más alfa Y. Sacamos como un factor alfa, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que U se representa por K, por y todo esto. Y ahí terminó nuestro ejercicio.